Muy buenos días con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la conferencia sobre riesgos de seguridad de la información para las entidades del sector financiero popular y solidario. Para iniciar el evento, doy la bienvenida a Cristian Aguirre, director nacional de Seguridad de la Información, quien nos brindará unas palabras. Adelante, estimado Cristian. Buenos días a todos y cada uno. Bueno, es un gusto para la Superintendencia de Economía Popular participar en estas charlas en las que se pone en manifiesto la intención de hacer fortalecer el sector de la economía popular y solidaria. Para la Superintendencia, como organismo técnico de supervisión y control, es importante promover sus capacidades, su sostenibilidad y correcto funcionamiento, garantizando así los derechos de los socios y de las organizaciones. Damos las gracias a todas las entidades que participan en esta conferencia sobre la administración de riesgos y que muestran sobre todo su interés en cada una de las iniciativas que realiza la superintendencia. En este ámbito, lo único que busca es mejorar los futuros servicios de los servicios financieros, los procesos de digitalización del sector, el interés de la constante evolución y la enorme capacidad de financiarse. Nuevamente, a nombre de la señora superintendente, les damos la cordial bienvenida a esta capacitación y que sea total provechosa para ustedes y podamos seguir adelante en estas capacitaciones. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, estimado Cristian. Es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán ser realizadas a través del chat, las cuales serán solventadas a lo largo de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a Luciano Cruz de Equifax, quien será el expositor de la presente conferencia. Adelante, estimado Luciano. Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. No sé si Fernando, Andrés me pueden confirmar si el audio es correcto. Correcto. Está correcto, nuevamente. Quizás un Muchas poquito gracias. más alto el volumen nada más. Ahí creo que voy a pegar un poco más. Está perfecto. Ahí está bien. De nuevo, gracias Fernando y a todos los participantes. Eh, Como pueden observar, hoy vamos a revisar ese tema que es muy importante, la gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo muchas veces va más allá de lo asociado a seguridad, ¿no? Es algo inherente en toda actividad, gestionar el riesgo. Lo hacemos todos los días al salir de casa, movilizarnos, incluso al tomar ciertas decisiones. Y vamos a abordar un poco de lo que es la gestión de riesgo asociado a seguridad. Básicamente esta es la agenda. La introducción, una breve introducción a la gestión de riesgo, algunos conceptos importantes que nos ayuden a definir el tema de riesgo, análisis, evaluación y tratamiento de riesgo, que son como que las actividades más importantes dentro de la gestión de riesgo, y finalmente el monitoreo, ¿no? Cómo vamos a hacer el seguimiento y cómo podemos ver el tratamiento que se le va a aplicar. Vamos con la primera parte, la introducción a la gestión de riesgos. Si nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿Contra qué lo vamos a proteger y cómo lo vamos a proteger, ¿no? Siempre importante el qué, el cómo, en este caso el contra qué. Y esto va muy asociado a nuestras empresas o los activos que deseamos proteger. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Si son activos, si es la información, si son las personas, los recursos, etc., ¿no? Va a depender lo que resulte de mayor valor para la organización o incluso para los socios, ¿no? O los stakeholders. ¿Y contra qué? Importante saber qué son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, ¿no? Y qué riesgos vamos a poder identificar. Y finalmente el cómo, ¿no? ¿Qué actividades necesitamos realizar para que estas amenazas o las vulnerabilidades no se materialicen, ¿no? No puedan impactar a nuestros activos o a lo que deseamos proteger y esto nos genere pérdidas.
Vamos ahora con los conceptos. Primero, ¿qué es un activo, no? Un activo se considera como, está un poco explícito, pero no es como cualquier cosa, ¿no? En un ambiente en el cual la empresa o la persona le da un valor, ¿no? Y debe estar protegida. No vamos a medir los activos por su capacidad, ¿no? O por su volumen, sino por el valor que representan. Entonces, de esa forma vamos a identificar también cuáles son activos críticos y de esa forma también vamos a ver cómo podemos proteger o brindar mayor protección a algunos respecto a los recursos que tenemos para disponer en cuanto a la protección. Ahora, la evaluación de activos. El valor monetario asignado a un activo basado en el costo real o expensas no monetarias. El valor de activos, la evaluación de activos está muy asociada al tema monetario, ¿no? Porque básicamente lo que tratamos es de reducir costos, reducir el riesgo de perder el activo, lo cual nos va a generar un gasto. Entonces, es imposible priorizar y comparar los riesgos con pérdidas potenciales, ¿no? Si es que no asignamos correctamente un valor a cada activo. Es por eso que una vez identificados los activos, se les debe hacer una evaluación. Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza nos dice la teoría que es cualquier vector de acción u ocurrencia capaz de causar un resultado indeseable. Y hay que poner énfasis en capaz de causar un resultado indeseable, ¿no? O sea, si existe una amenaza, pero no puede causar ningún resultado indeseable o no puede impactar al activo, no debería ser considerada como tal, ¿no? Se debe analizar. Entonces, tengamos en cuenta estas palabras clave, ¿no? De que tienen que tener la capacidad de generar algún impacto sobre nuestros activos, ¿no? Y puede ser diferentes, ¿no? El acceso no autorizado, la destrucción, exposición, modificación de datos. Y esto se responde con la pregunta, ¿qué tipo de amenazas pueden poner en riesgo nuestro negocio? Ahora, vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es básicamente una falla, un error o una limitación que puede tener algún activo, ¿no? Esto está muy asociado a temas de tecnología, ¿no? Que ahora vemos que las aplicaciones, los sistemas pueden tener vulnerabilidades, pero también tenemos vulnerabilidades en los procesos, ¿no? Por ejemplo, falta de verificación a la hora de validar la cédula de identidad. Bueno, aquí en Perú le llamamos DNI. Entonces, esa podría ser una vulnerabilidad dentro del proceso. Y acá nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad? Pues básicamente que la amenaza es una ocurrencia capaz de causar un resultado indeseable, o sea, que es un tanto externo, mientras que la vulnerabilidad es una falla o un error dentro de un ambiente, ¿no? En un ambiente de control. Eso es básicamente la diferencia, pero también podemos identificar algunas amenazas que puedan surgir de un entorno interno, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la exposición? Es la susceptibilidad a la pérdida de un activo por causa de una amenaza. Y existe la posibilidad de tomar ventaja de la vulnerabilidad por parte del agente amenazante, ¿no? Básicamente, la exposición es la medida en la cual nosotros vamos a disponer un activo frente a una amenaza, ¿no? Por decir, yo pongo a vista y paciencia del público, no sé, una laptop, la dejo ahí, le estoy exponiendo a que pueda venir un actor externo y se la pueda llevar, o también pueda pasar, no sé, se cae la mesa y se cae la laptop y pierdo ese valor, ¿no? Estoy exponiendo ese activo a ciertas amenazas. Finalmente, el riesgo es la posibilidad o probabilidad de que una amenaza tome ventaja de una vulnerabilidad para explotarla y causar un daño en el activo, ¿no? Entonces, el riesgo va a ser la probabilidad de que una amenaza utilice la vulnerabilidad para explotarla y cause daño en el activo. O sea, si no existe un daño en el activo, no se podría considerar un riesgo.
Vamos con tres últimos conceptos que son básicos para esta gestión. Ya venimos con las preguntas, por ahí veo que las están lanzando por el chat, pero quiero terminar estos tres últimos conceptos. Contramedidas. Una contramedida o control de seguridad puede ser cualquier artefacto o proceso que elimine o mitigue la vulnerabilidad y lo proteja al activo de una o más amenazas, ¿no? Puede ser un control tanto físico, ¿no? Por ejemplo, una cerradura es una contramedida, ¿no? Para evitar que alguien ingrese. Y tenemos otro tipo de controles más asociados a tecnología, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la verificación de acceso o el control de acceso cuando uno se loguea a una laptop, o también los controles que tenemos en cuanto a navegación y etc., ¿no? Entonces estos artefactos, plataformas o procesos van a eliminar o mitigar los riesgos que tenemos en cuanto a una vulnerabilidad o una amenaza, ¿no? Ataques. Un ataque es el intento de explotación de una vulnerabilidad por medio de un agente de amenaza. Siempre vamos a estar asociados a los ataques por decir, ¿no? Nosotros estamos en constante, creo que en toda Latinoamérica, atentos a que puedan haber robos, cualquier tipo de tema confrontacional frente a una empresa también, ¿no? Podría ser considerado como un ataque. Entonces, esos podrían ser algunos ejemplos. Y finalmente, una brecha, se constituye una brecha al hecho de derrotar o burlar cualquier mecanismo de seguridad impuesto para proteger un activo y ganar control de alguna aplicación, proceso, producto, ¿no? Esa es la brecha, una brecha de seguridad también podríamos identificar cuando algún atacante se hace de el acceso para una aplicación porque logró vulnerarla, ¿no? Logró vulnerar el control y logra tener acceso a este sistema o proceso. Hasta ahí tenemos dudas, preguntas. A ver si Andrés me ayudas con el chat para poder revisarlas. Sí, sí, justo mismo, Luciano, tenemos una consulta aquí de parte de Jaime Freire, que menciona, dentro de las organizaciones hay miles de activos de información. ¿Se deben levantar todos o existe algún criterio para delimitarlos y que la evaluación de los mismos sean más específicos? Depende de la madurez de la organización, ¿no? Y los recursos con los que se cuenta para hacer la gestión de riesgos. Lo ideal es identificar todos los activos, ¿no? Todos los activos deben estar no solo identificados, sino también valorados, como mencionábamos previamente. Eso es lo ideal, pero como sabemos, tenemos restricciones asociadas a recursos, ¿no? La capacidad muchas veces no nos da. En ese caso, tenemos que identificar los activos asociados a los principales productos o los principales servicios del negocio, ¿no? Que vamos a identificarlos como servicios críticos, por decir. Entonces tenemos que enfocarnos en esos tipos de activos para, de acuerdo a eso, continuar con la gestión de riesgos, ¿no? Considerando que tenemos un recurso limitado. Ese sería un buen enfoque. Y a medida de que la madurez vaya avanzando en una empresa, se puede ir añadiendo, ¿no? Los activos que son codependientes o están relacionados a estos principales que podrían ser los críticos. Esa sería la respuesta. No sé si tenemos otra pregunta, Andrés. Sí, muchas gracias, Luciano. Por lo que veo, no tenemos más preguntas en el chat. Dale, También perfecto. invitarles a todos que pongan sus dudas o consultas en el chat para irlo revisando conforme a la presentación. Perfecto. Vamos avanzando entonces, Andrés. Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es el proceso detallado de identificar factores que podrían dañar o exponer un activo. Evaluar estos factores, mencionaba, ¿no? No es solo el hecho de identificar, también tenemos que evaluarlos, hacer un análisis para esta evaluación, ¿no? Evaluar estos factores a la luz del valor del activo y contramedidas e implementar soluciones para mitigar o reducir el riesgo. Identificar, evaluar
implementar soluciones para reducir, ¿no? Esto es básicamente los componentes básicos de la gestión de riesgo. Análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. Vamos a hablar de estas actividades principales en la gestión de riesgos y están asociadas a diferentes subtareas, ¿no? Entonces, análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a proteger? Justo la pregunta era buena, ¿no? Identificación de los activos de información, identificación de las amenazas, identificación de las vulnerabilidades, identificación del riesgo. Entonces, no podemos enfocarnos en acaparar la mayor cantidad de activos, amenazas, vulnerabilidades, porque sería tal vez hasta inacabable la cantidad de amenazas, vulnerabilidades y activos que podremos tener en una empresa, ¿no? Sobre todo ahora que las empresas son muy robustas, por decirlo, tienen una capacidad grande para almacenar activos, ¿no? Entonces nos tenemos que enfocar en aquellos que son críticos de primera mano y poco a poco ir relacionando con el resto de acuerdo a su dependencia, ¿no? Y de igual forma con las amenazas, ¿no? Identificar las principales amenazas que puedan afectar a esos servicios críticos, las vulnerabilidades de igual forma, y de esta forma vamos a poder identificar el riesgo. Ahora pasamos a la evaluación de riesgos. ¿De qué voy a proteger? La probabilidad de ocurrencia y el impacto. Esto es básico para determinar el riesgo. Muchas veces podemos tener amenazas o vulnerabilidades cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, ¿no? En cuyo caso los vamos a tratar de forma diferente a aquellas que podamos tener de forma constante, ¿no? Por poner un ejemplo, no es muy común que exista una pandemia. Miren, han pasado mucho tiempo desde la última pandemia, entonces no es muy probable que pueda ocurrir. Sin embargo, sí podríamos tomar ciertas contingencias como tener procesos, etc., pero no es el foco, ¿no? Algo muy probable, por decir últimamente que lo veo en Perú, es el hecho de fuga de datos, ¿no? Que está asociado a la fuga de datos, al tema de estafas, fraudes, que es algo muy común. Entonces voy a considerar como de mayor probabilidad este tipo de riesgos, ¿no? Ahora, el impacto, ¿no? Una pandemia me va a impactar ¿de qué forma? Me puede impactar de forma crítica, ¿no? Puede cerrar, no sé, mi empresa, el negocio, pero aunque la probabilidad es baja, entonces, de acuerdo a eso, se le va a calcular cierto tipo de riesgo, ¿no? Y de igual forma, el tema de los fraudes o el tema de exposición de cierta data, tal vez no me impacte directamente, ¿no? Puede impactar a clientes o terceros, pero no me va a tumbar un negocio. Entonces, se le aplican ciertos controles, considerando que la probabilidad pueda ser mayor, ¿no? Que eso pueda ocurrir, no sé, cada mes, cada 6 meses, cada año. De acuerdo a eso se va a determinar el nivel de riesgo y también se van a brindar las opciones de tratamiento, ¿no? Porque es diferente, de nuevo, les comentaba, este tipo de fraudes los tengo que tratar de una forma diferente al tema de la pandemia, ¿no? Que podría ser algo más asociado a procesos y el otro tratamiento podría estar más asociado a controles. Esto nos lleva a la tercera parte, que es el tratamiento de riesgos. ¿Cómo lo voy a proteger? Puedo implementar controles, puedo desarrollar actividades, asignar responsables, colocar hitos y finalmente vamos a tener el riesgo residual, que es el riesgo que se ha identificado y ha sido tratado con controles, actividades, mediante procesos, pero aún así no ha logrado ser eliminado, ¿no? O ha quedado un remanente, ¿no? Que este riesgo va a tener que ser evaluado para ver si puede ser tratado de otra forma, puede ser transferido o tiene que ser aceptado. Entonces, estos son los pilares para la gestión de riesgo y los vamos a ir revisando a lo largo de la presentación, ¿no? Ahora vamos con el monitoreo de riesgos. Una vez que ya hemos analizado, evaluado y tratado el riesgo, debemos monitorearlo, ¿no? Ahí viene una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si los controles implementados están funcionando? Porque una vez que implemento los controles, no los puedo dejar
en ese estado, ¿no? Como implementados. Tengo que validar de forma constante que estén funcionando, ¿no? Puedo hacer evaluaciones planificadas, ¿no? De acuerdo a cierto cronograma y revisar que estos controles estén funcionando de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Estos criterios van a ser las métricas. Por ejemplo, ¿no? Yo he implementado un sistema de control de accesos que puede ser, no sé, un lector de cards y tengo que validar que todas las personas estén utilizando para acceder a la organización o a la empresa este lector de tarjetas, ¿no? Eso me va a arrojar una métrica de la cantidad de personas que están utilizando. Puedo controlar también qué personas están accediendo y no se están autenticando, no están utilizando su tarjeta, sino hay de repente un problema de tailgating. Y lo importante es definir este tipo de métricas. Ojo, las métricas tienen que ser útiles para la audiencia, ¿no? Ahí tenemos que cumplir el criterio de que sean smart, ¿no? Pero eso lo abordamos de repente en otra sesión. Pero básicamente para poder obtener el detalle de si están funcionando o no mis controles, necesito de las métricas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún chat? ¿Alguna pregunta en el chat, Andrés? Sí, justamente tenemos varias preguntas en el chat. Dale. La primera es, ¿quién es el encargador de realizar el levantamiento de activos? Y junto con esta pregunta, ¿un usuario puede ser un activo de la información? Correcto. Dos preguntas. La primera va a depender del gobierno de la empresa, se puede decir. No hay como que una persona responsable como tal. Puede ser el oficial de seguridad de la información si es que existiera. Pues, si la organización no es tan robusta y solo hay un responsable de IT o un responsable de operaciones, también se le puede encomendar esta tarea de identificar el activo. Pero sí, lo que es importante en cuanto a la valoración del activo debe ser el dueño del activo, ¿no? Eh, por decir, ¿no? Para el área de marketing, cierta base de datos va a tener un valor de repente más asociado, más aterrizado que para el equipo de IT, ¿no? Para el equipo de IT es simplemente un servidor, pero para el equipo de marketing ahí se encuentran alojadas todas las campañas de la empresa y es algo súper crítico. Entonces, donde sí debemos identificar quién es el responsable de valorar el activo es el dueño del proceso del activo. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, Andrés, por favor? Claro, ¿un usuario puede ser un activo de la información? Sí, sí. Un usuario, es más, los colaboradores son como que los activos más importantes para una empresa, ¿no? Porque buscamos su seguridad, ¿no? Porque ellos son parte fundamental de la mayoría de las empresas, ¿no? Por ahí algunas que puedan ser digitales, pero en la mayoría de casos los colaboradores son los activos más importantes. Ok, gracias, Luciano. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los pasos o requisitos mínimos que se deben implementar en la gestión de riesgos para una empresa, sea pequeña o mediana? Buen punto y está en la presentación, ¿no? Estos son los requisitos mínimos. Se podrían identificar mayor cantidad de procesos o subprocesos, pero estos son básicamente los que tenemos que tomar en cuenta. Primero, realizar el análisis de riesgos, identificar los activos. Se puede definir dentro de un Excel, un pequeño Excel, o por ahí de repente al final podemos brindar algún formato que es muy simple, en el cual se puedan clasificar los activos de acuerdo a su relevancia en la empresa. Luego, la identificación de amenazas y vulnerabilidades. Después vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y finalmente vamos a obtener el nivel de riesgo, ¿no? Aquí importante, si es que la empresa puede ser muy pequeña, de repente vamos a abordar una metodología que sea más cualitativa, ¿no? Criterios de alto, medio, bajo, o crítico, alto, medio, bajo, por decir. Porque estamos en una etapa de maduración, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo podemos clasificar tanto los activos
como los riesgos, ¿no? Y finalmente tener el tratamiento de riesgos. Una vez que he identificado los riesgos, ¿qué hago con ellos, no? Tenemos diferentes formas, como implementar controles, implementar procesos o actividades, asignar a estos responsables, y muchas veces nos vamos a dar cuenta que el riesgo está dentro de nuestro apetito, dentro del apetito de la empresa, ¿no? Por decir, oye, un ejemplo muy simple, ¿no? Oye, Luciano, poner una alarma contra intrusos me resulta, no sé, como $1000 anuales, y es algo que no puedo costear. Entonces yo, como gerente de la empresa o como, eh, no sé, responsable de la empresa, asumo el riesgo de que puede existir un robo o un ataque y no vamos a contar con eso, con ese control, pero lo asumo, ¿no? Sin embargo, debemos de controlar siempre los controles compensatorios, ¿no? Como, oye, estoy colocando al menos una buena cerradura, ¿no? Tengo un vigilante o tengo una cámara. Entonces ya son controles que pueden mitigar de cierta forma el impacto que pueda tener un robo, por decir. Creo que con eso respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Y con esta vamos, la última pregunta de esta sección ya. Dale. ¿Cómo tratar adecuadamente el riesgo residual? ¿Podríamos ejemplificar el manejo de un riesgo residual asociado a un activo de la información? Correcto, correcto. Muchas veces tenemos riesgos residuales, por decir, yo tengo una vulnerabilidad en una plataforma en la cual se hacen consultas eh, de cierto tipo de datos o se completan cierto tipo de información, ¿no? Y ahí tengo una vulnerabilidad. He utilizado controles compensatorios para mitigar la vulnerabilidad porque no existe un parche de momento, no existe un parche. Entonces he utilizado controles compensatorios que puede ser, por decir, un Web Application Firewall, reglas de control de acceso, también segmentación de red, etc., ¿no? Sin embargo, permanece todavía cierto tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, un ataque con movimiento lateral, ¿no? O buscar, no sé, un DDoS para buscar dar de baja el servicio, otro tipo de ataques, ¿no? Entonces va a haber cierto riesgo residual que va a estar sujeto de nuevo a una evaluación, ¿no? Entonces, acá vamos a tomar ciertas acciones, ¿no? Uno, que puede hacer que el riesgo lo podamos aceptar, ¿no? Que de nuevo, ¿no? El responsable de la organización o la junta directiva diga, oye, no vamos a invertir más dinero en tratar este riesgo porque no es rentable. Lo otro lo podríamos transferir, podríamos conseguir un seguro, no es muy común en Latinoamérica, creo, pero en otros países existe estos riesgos de ciberseguridad, en el cual es, si de acuerdo a ciertos controles, si una compañía sufre cierto ataque, también le brindan este seguro. O finalmente encontremos la forma de evitarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Luciano? Ya no vamos a exponer esta plataforma porque es muy riesgosa, no la vamos a utilizar de modo interno y los clientes van a tener que venir hasta nuestras instalaciones para completar su data y de esa forma eliminamos el riesgo, ¿no? Ya le quitamos la parte de exposición. Entonces, son algunas de las como que opciones que tenemos para reducir este riesgo, ¿no? Sin embargo, igual están sujetas a evaluación. Creo que con eso respondo la pregunta, Andrés. Sí, gracias, Luciana. Bueno, continuamos. Ya en la parte final, las claves para una adecuada gestión de riesgos. ¿Cuáles son las claves, no? Vamos con la primera. Apoyo de la alta gerencia de forma constante, ¿no? Lo mencionaba antes, el responsable de la gestión de riesgos tiene que estar comunicando a la alta gerencia todo lo que ha identificado, ¿no? Los riesgos que ha identificado, las actividades que está realizando y también los controles que puede implementar, ¿no? Explicar de manera gerencial a la alta gerencia, valga la redundancia, qué acciones estamos tomando, de qué forma estamos mitigando el riesgo o qué riesgo está permanente, ¿no? De forma que ellos puedan tomar también ciertas decisiones asociadas
a temas de inversión para mantener la continuidad del negocio, ¿no? Involucramiento de todo el personal. Es importante tener una cultura asociada a la gestión de riesgos, ¿no? Como que todos debemos estar como que enfocados a que los riesgos puedan generar impacto en el revenue o en las ganancias de la organización, ¿no? Porque si podríamos recibir, no sé, una multa por no cuidar de forma adecuada la data, esto va a impactar en la organización, ¿no? No solo a nivel reputacional, sino también en cuanto a penalidades, ¿no? Por decir. Mientras que si toda la organización está concientizada que tenemos que gestionar adecuadamente los riesgos, porque esto representan el proceso mediante el cual podemos proteger a los activos y de esa forma mantener las ganancias de la organización, todos van a estar como que más atentos a las actividades y los controles que se están implementando en toda la organización. Líderes por cada proceso o área. Es importante tener responsables, ¿no? No solo por el hecho de ver con quién podemos coordinar un proceso, sino para que esta persona sepa que tiene que proteger los activos que tiene a cargo, ¿no? Porque, como les comenté, ¿no? Un activo puede ser tanto algo físico, un proceso, una persona, un equipo, etc., ¿no? Por eso necesitamos responsables y estos responsables son los líderes. Y la mejora continua. Una vez que hemos trabajado en la gestión de riesgos, tenemos que mantener con el monitoreo, la evaluación, la reevaluación, ¿no? De todo este proceso para que la organización tenga esta cultura de gestión de riesgos y se pueda mantener durante el tiempo y la alta gerencia pueda tomar decisiones considerando los riesgos, los activos y todo el detalle asociado a las ganancias o pérdidas que pueda tener a raíz de este tema, ¿no? Finalmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los activos, ¿no? Que los activos pueden estar apeligrados por amenazas, los cuales las amenazas pueden explotar las vulnerabilidades. Esto puede resultar en una exposición y esta exposición constituye un riesgo, ¿no? Los riesgos pueden ser mitigados por controles y los controles van a proteger finalmente a los activos, ¿no? Es como un ciclo. No sé si está bien definido o es entendible, pero básicamente todo está asociado, ¿no? El foco debe ser proteger a los activos. ¿Por qué? Porque esto va a reducir la pérdida que pueda tener una empresa, ¿no? O la continuidad de los servicios. ¿Alguna duda, consulta? Sí, tenemos varias preguntas, Luciano. La primera es, la asignación de una metodología para evaluar controles a los riesgos de seguridad de la información. ¿Qué variables mínimas debe contener a fin de establecer el nivel de efectividad? ¿Qué variables mínimas debe tener? ¿Me puedes repetir? Disculpa, se entrecortó un poco. Ok. La asignación de una metodología para evaluar controles a los riesgos de seguridad de la información. ¿Qué variables mínimas debe contener a fin de establecer el nivel de efectividad? Ya, para tener una metodología de evaluación, primero debemos de definir, tener una política de gestión de riesgos, ¿no? Clara, en la cual se deben definir también los criterios, ¿no? Es importante definir los criterios con los cuales se van a evaluar los riesgos. Y por ahí podemos tener dentro de la política y dentro de la metodología las métricas que van a estar asociadas a cómo nosotros vamos a, una vez que se ha evaluado el riesgo, cómo vamos a controlarlo, qué controles han aplicado y cómo los vamos a monitorear. Son diferentes las variables que podremos tener y estas van a estar luego asociadas a las métricas que van a servir para el monitoreo, ¿no? De nuevo, lo importante es definir la metodología
que debe estar asociada a una política o debe estar plasmada en una política, y de acuerdo a eso se va a regir en la organización el tema de la gestión, la evaluación de riesgos. Perfecto, gracias, Luciano. La siguiente pregunta es, para los riesgos de seguridad de la información, ¿se debe verificar si el evento genera pérdida y el valor de esa pérdida? De ser así, ¿cómo se cuantificará la posible materialización de estos riesgos? Va a depender de tu metodología, ¿no? O de los criterios de evaluación. Si tú has definido para que esta evaluación sea cuantitativa, vas a tener que tener el detalle de lo que representa la pérdida de un activo, ¿no? Mientras que hay activos y hay procesos también que no se pueden medir de forma cuantitativa, ¿no? Más de forma cualitativa. Entonces a eso les vas a tener que asignar también un valor, ¿no? Por decir, ¿no? Pérdida de confianza de los clientes no sé, en nuestro e-commerce, ¿no? O en nuestra plataforma principal de ventas, ¿no? Eso no lo puedes medir directamente con una escala cuantitativa, ¿no? Porque vas a tener como que es bien recibido, es mal recibido, hay buena atención, hay mala atención, pero lo que sí puedes valorar es cuánto te está representando que tenga una mala reputación, ¿no? Pueden ser pérdidas económicas. Entonces, va a depender de cómo has definido tu metodología. Esa es la respuesta. Listo, muchas gracias, Luciano. La siguiente pregunta es, en caso de no disponer de un oficial de seguridad, ¿qué empleado debe realizar la gestión e implementar los controles, considerando que este ámbito es técnico? Es muy común que el responsable de IT o de tecnología asuma este cargo. También lo he visto en los responsables de operaciones o de cumplimiento, ¿no? Y en algunas otras operaciones en el área legal. Pero finalmente, aunque este sea un cargo parcialmente técnico, no lo es del todo, ¿no? Mientras una persona que conozca la organización pueda representar este cargo, se va a poder apoyar del resto de áreas, ¿no? Es por decir, ¿no? El área legal ha asumido este cargo de oficial o de oficial de cumplimiento, oficial de seguridad. Él se puede apoyar del responsable de IT para que le ayude a identificar los riesgos en cada área, ¿no? De igual forma, el responsable de marketing, el responsable de operaciones van a poder ayudarle al director del área legal a que cumpla esta función, ¿no? Esta función no es del todo técnica, ¿no? E incluso las personas que ahora de repente representamos el cargo, no vamos a estar siempre actualizados a los cambios que pueda tener en cuanto a tecnología, ¿no? Al menos no al detalle. Entonces siempre vamos a tener personas que nos puedan ayudar, ¿no? Los arquitectos, los responsables de tecnología, o en el caso del negocio, de igual forma, ¿no? Las personas de operaciones, marketing, producto, etc. Entonces, lo importante es formar un buen gobierno, ¿no? Que pueda estar enlazado con todos los líderes de la organización. Y creo que esa es una de las claves, ¿no? Tener líderes por cada área y proceso que brinden valor al gobierno de gestión de riesgos. Perfecto, Eso. muchas gracias, Luciano. Y otra pregunta más. De las metodologías existentes en el mercado, ¿cuál es la recomendada para la implementación de la gestión de los riesgos? Esto es algo que lo tiene que evaluar dependiendo de la organización. No existe como que una receta, sino hay múltiples recetas y va a depender del cocinero, por decirlo así. ¿Qué receta le funciona más considerando su cocina, ¿no? ¿Qué es la organización? Entonces, para algunas organizaciones que no tienen mucha madurez, de repente una metodología cuantitativa, cualitativa va a ser suficiente, ¿no? Y es más, de nuevo, como está iniciando, va a tener ciertas restricciones o dependencias asociadas a recursos o negocio, pero al final creo que en estas claves está la respuesta para utilizar una propuesta que se pueda
que se puede ajustar a cualquier organización, ¿no? Primero, tener el apoyo de la alta gerencia, involucrar a todo el personal, tener líderes y buscar la mejora continua, ¿no? Poco a poco, con la madurez, de repente va a poder definir otra metodología de gestión de riesgos, ¿no? Una un poco más robusta, con controles, con evaluación de madurez, ¿no? Pero lo importante es siempre estar enfocado en la realidad de la empresa, ¿no? Igual tenemos buenas referencias asociadas a las ISO, por decir, la ISO 27005, a controles o marcos de referencia de gobierno y gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, COVID. También tenemos ciertas directrices asociadas a otro tipo de control, ¿no? Como COSO, etc., ¿no? El mismo ITIL te brinda eh, ciertos lineamientos para el tema de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos una variedad de estándares a tomar en cuenta, pero depende mucho de la realidad en la que quieras implementar y los recursos con los que dispongas. Perfecto, gracias, Luciano. Otra pregunta que tenemos por acá, ¿cuál es el proceso para tratar el riesgo una vez que el mismo ha sido identificado? El proceso para tratar el riesgo. Eh, Ujú. Dependiendo de la criticidad, y hay algunos factores que te pueden obligar a ser más proactivo que seguir algunos lineamientos, ¿no? Si tú has identificado un riesgo que es crítico y que tenga una probabilidad alta de ocurrencia y un impacto crítico, tú vas a buscar mitigarlo, reducirlo de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la exposición de cierta aplicación. Posiblemente si el riesgo ahí es muy crítico, vamos a buscar darlo de baja, ¿no? O dejar de exponerlo en la red, ¿no? Entonces, vamos a tomar ahí una medida inmediata. Mientras que si es algo que podemos manejar, que podemos evaluar, posiblemente busquemos soluciones con proveedores, busquemos mejoras prácticas y tengamos el tiempo para realizar estas actividades, lo vamos a abordar de otra forma, ¿no? Va a llevar un poco más calmado el tema de la mitigación del riesgo. Pero básicamente lo que se busca es tener ciertas actividades que me permitan reducir ese riesgo y finalmente ver cómo lo estamos monitoreando, ¿no? Porque por más de que yo he metido controles, he implementado procesos, yo tengo que verificar de forma cíclica que se estén cumpliendo, que se mantenga el riesgo dentro del apetito que pueda tener la organización, ¿no? Y de esa forma creo que vamos a tener el tema de los activos seguros y los riesgos controlados, ¿no? Listo, gracias. Otra pregunta. ¿El plan de mitigación debe llevar los informes de auditoría anterior? El plan de mitigación, dependiendo, muchas veces debemos, por más de que tengamos informes de auditoría que puedan levantar un riesgo, el responsable debe reevaluar el riesgo, ¿no? Porque ponte que la auditoría se realizó en fecha enero, ¿no? Hoy estamos mayo. Muchas veces el activo, el riesgo o la exposición pueda cambiar. Entonces, el responsable va a tener que reevaluar el riesgo para identificar qué controles puedan aplicar. Ojo que sí puede tener esos reportes de auditoría como referencia, ¿no? Para validar que los controles estén mitigando esas observaciones o esos hallazgos o los estén levantando, ¿no? Pero además debe estar seguro el responsable de que se ha hecho una nueva evaluación y no existe un nuevo riesgo. Perfecto, gracias, Luciano. Otra de las preguntas es, ¿existen herramientas de gestión de seguridad libres o gratuitas? Herramientas, más que todo, la gestión de seguridad la podríamos llevar más como una gestión de documentación, ¿no? Tener las políticas, tener los controles, los procesos, y todo el gobierno se puede armar en básicamente plataformas de documentación, que es lo más importante.
pero hasta se podría utilizar algo tan simple como hojas de Excel para llevar un control de todo el gobierno, ¿no? Pero lo importante es tener claro las actividades, los controles, los documentos que necesitamos para que el gobierno de seguridad, asociado a riesgos o enfocado en riesgos, pueda estar funcionando sin ningún problema. Y ojo que ahí vamos a tener también marcos de referencia que nos puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, el de NIST, el de la ISO 27001, ¿no? Que nos indica cuáles son los documentos base que debemos de tener para, de acuerdo a eso ir controlando los procesos, los controles que se están aplicando. Pero no existe como una herramienta que englobe todo lo que es la gestión de seguridad basada en riesgos, ¿no? Se pueden utilizar diferentes herramientas, muchas son complementarias y también algunas son muy básicas o simples como tener un cuadro en Excel o una hoja donde tengas tu plan, tus proyectos, tus procesos. Listo, Luciano. Otra pregunta es, ¿cada qué tiempo es recomendable evaluar el riesgo y emitir los informes respectivos? ¿Y en la metodología se deben manejar matrices de riesgo? Sí, buen punto. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable, ¿no? Generalmente las evaluaciones de riesgo dependen de el entorno, ¿no? ¿Qué tanto movimiento tiene tu entorno, ¿no? Por decir, las empresas digitales, ¿no? Constantemente tenemos cambios en cuanto a tecnología, amenazas, etc. Entonces, hay evaluaciones de riesgos que puedan darse cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y lo otro depende de también los cambios, ¿no? Es por eso que las evaluaciones de riesgo están sujetas a la dependencia del entorno, de cuán variante es el entorno y esto asociado también a los requerimientos que podamos tener de forma externa, ¿no? Por ejemplo, las regulaciones. Cada vez que pueda haber un cambio en regulación, podríamos realizar un análisis de riesgo si es que este impacta, ¿no? Esto siempre asociado a un análisis previo, pero normalmente se hacen evaluaciones por Q, por semestre y anuales, ¿no? O asociadas a un cambio. Listo, Luciano, muchas gracias. Otra de las consultas es, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar con un sistema de gestión de seguridad de la información? Primero, importante lo que tenemos aquí. Esto es importante, ¿no? Tener el apoyo de la alta gerencia. ¿Ya? Sin el apoyo de la alta gerencia, por más de que queramos implementar un gobierno, una unidad de seguridad o un plan, va a ser difícil, ¿no? Necesitamos tener su apoyo para posteriormente iniciar con una estrategia, un plan, y materializarlo mediante políticas, controles, procesos, recursos que puedan estar asociados, ¿no? De nuevo, hay varias restricciones que pueda tener la persona que está cumpliendo el cargo de oficial, ¿no? En cuanto a cómo implementar un gobierno de seguridad, ¿no? Basado en riesgos. Pero lo importante es tener el apoyo de la alta gerencia para que pueda iniciar, ¿no? Una vez que tenga el apoyo, ya puede ir elaborando una estrategia que cumpla con las necesidades de la alta gerencia, ¿no? Todo esto en pro del negocio. Proteger los activos, reducir los riesgos, todo para generar mayor cantidad de ganancias. Pero vas a tener el apoyo y dependiendo de esto, iniciar con su estrategia y el plan de implementación de seguridad, ¿no? Ese es básicamente como que el camino. Listo, gracias, Luciano. Otra de las consultas es, ¿quién debe hacer el seguimiento de los riesgos e identificarlos? ¿El área de seguridad de la información o el área de riesgos? Ahí, esto es como que un escenario en el cual tengamos una empresa un poco más madura, ¿no? Que tiene un área de seguridad y un área de riesgos. Y esto va a depender, ¿no? Va a depender porque de qué tipo de riesgo o activo estamos hablando, ¿no? Va a depender del tipo de riesgo o activo.
Normalmente el seguimiento, si son riesgos asociados a temas de data o de seguridad, va de la mano, va a ir con el apoyo de seguridad, ¿no? Pero si están asociados a temas de negocio, muchas veces lo destinan al área de gestión de riesgos. Pero lo ideal es que puedan trabajar en forma conjunta, ¿no? Porque muchas veces el criterio de un área puede estar parcializado, ¿no? Mientras que si podemos utilizar de forma conjunta a ambas áreas, incluso con el área usuaria o el área responsable, se van a identificar de mejor forma los nuevos riesgos, ¿no? Y va a ser más efectiva la gestión de riesgos, ¿no? Perfecto, listo, Luciano. Y vamos, creo, con la última pregunta. Tenemos varias preguntas, pero estamos puntualizando las más y focalizando las más importantes. Correcto. ¿Los sistemas de seguridad de la información van atados a un sistema antifraude? Los sistemas de seguridad de la información van atados a depende del negocio, ¿no? Depende del negocio y sí es muy necesario y muchas veces es regulado que ciertos procesos, ¿no? No asociados a seguridad, ¿no? Dependiendo del giro. Por ejemplo, los procesos bancarios siempre están asociados a temas antifraude, ¿no? Controles antifraude. Temas asociados a verificación de identidad, a transferencia de data, podrían estar asociados también a controles antifraude, ¿no? Pero lo que hay que identificar es el riesgo, ¿no? O la dependencia, ¿no? Si hay algún tema regulatorio o hay algún tema asociado al riesgo que se pueda presentar para la organización en el cual se presenten casos de fraude, se van a aplicar controles antifraude, ¿no? Más que seguro. Esto de nuevo, ¿no? Asociado casi a los procesos bancarios o de data. Perfecto. Y vamos, creo, con otra pregunta. ¿Es obligatorio la creación de un área exclusiva para seguridad de la información? Eh, no, en realidad no he visto como que regulaciones, bueno, al menos en Perú, en las cuales te digan que tienes que crear un área solo única para seguridad, ¿no? Pero lo que sí te recomienda es que debe existir responsables, ¿no? Puede ser, de nuevo, áreas de TI que cumplan esa función, áreas de riesgos, áreas de operaciones que cumplan con esa función. Pero lo importante es tener un responsable. Ahora, también hay dependencias, ¿no? En cuanto a regulaciones, contratos, he visto también contratos en los cuales los clientes, ¿no? Clientes corporativos te exigen tener un área de seguridad dedicada, ¿no? Rescatan mucho lo que estoy poniendo acá, ¿no? Que tenga presencia con el apoyo de la alta gerencia, que esté involucrado todo el personal, que estén involucrados los líderes de cada proceso asociado al servicio que brinda el cliente, ¿no? Esos puntos, pero como tal, el tema de seguridad lo puede ver un responsable de un área distinta, ¿no? No te especifica que tenga que ser un oficial como tal, eh, dedicado a, a los temas de seguridad, ¿no? Sino puede ser otra persona con esa función, pero lo ideal es que sí cumpla con todo lo establecido por regulaciones, por requisitos del negocio y podría ser contratos de cliente, ¿no? etc. Listo, Eso. muchas gracias, Luciano. Hemos intentado abarcar la mayoría de preguntas para solventar todas las dudas. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes, a todos los que participaron. La verdad, muchas de las preguntas que me hicieron son muy puntuales en cuanto a sus organizaciones. Yo les he tratado de responder de forma general y acá hay un tema también muy particular, que uno tiene que nutrirse un poco de los estándares internacionales, pero aterrizarlos a la realidad de Latinoamérica, porque ojo que estos estándares nacen en corporaciones grandes, ¿no? Que tienen diferentes áreas y también tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica funciona de forma diferente, ¿no? Tenemos más temas de fraudes que son comunes, tenemos gobiernos que puedan exponer
ciertas brechas y no agregarle ese toque de seguridad que pueda tener, no sé, otros gobiernos en América o en Europa. Entonces, esa es la diferencia. Lo importante es tomar las buenas prácticas de todos estos estándares y tratar de plasmarlos de forma que sea rentable, ¿no? Para el negocio, ¿no? Y de valor también. Esa sería mi última recomendación. Gracias a todos y quedo atento para cualquier otra invitación. Chévere. Muchísimas gracias. Antes de darle paso a Fernando, y muchísimas gracias, Luciano. Solo para complementar la pregunta que nos hacía anteriormente sobre el tema del Departamento o Unidad de Seguridad de Información, nosotros acá como SEBS en la última normativa que publicamos en el mes de mayo, se dividió en varios segmentos, en varios regímenes, perdón, en los cuales en el régimen general ya se obliga, por así decirlo, a que a las que pertenezcan a este régimen estén dentro de una dirección especializada de seguridad de la información, la cual debe estar, como decía Luciano, apalancada a la alta gerencia o a la máxima autoridad de cada entidad. Para el segmento especial se obliga a un oficial de seguridad de la información y para las del simplificado, un responsable en el tema de seguridad de la información. Eso está en la normativa publicada actualmente. Por favor, Fernando, continúa. Listo, muchas gracias, estimado Luciano, gracias, Cristian. Y pues de esta manera agradecemos a todos los participantes en esta importante conferencia y pues les invitamos, como siempre, a completar la encuesta que se despliega al salir de la plataforma. Además, como se indicó mediante el chat, la presentación y el video de esta capacitación estarán disponibles en la página web de la SEBS en los próximos días e insistimos en el agradecimiento por su participación. Hasta una próxima oportunidad.